Marten presento. Buenas noches. Bienvenidos y damos las gracias, como el otro día, a don David. El otro día en Olvega, el día 29, que fue la primera charla, sacamos todos un buen sabor de boca porque lo hizo muy bien y el tema es muy interesante, porque es lo que comentábamos al final y hace un momento comentaba yo también con él. O sea, la gente se piensa que la Iglesia está a la cola de los acontecimientos, cuando es todo lo contrario. La Iglesia en materia social es pionera y va por delante de muchísimos estamentos. Y tenemos que estar convencidos y saber sacar pecho, porque en materia de caridad, pues sin caer en el orgullo ni en la soberbia, nadie nos gana. ¿Por qué? Porque en materia de justicia social, pues bueno, mira a ver lo que ha dicho el Papa esta semana pasada en África y lo poco que nadie quiere escuchar, etcétera, etcétera. Por eso, don David el otro día nos dijo la importancia de la doctrina social de la Iglesia, y me figuro que repetirá algunas de las ideas, y la charla esta segunda era principios de la doctrina moral, de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ahora bajo más, que es que he dejado la fotocopiadora. Él tiene la palabra, le damos las gracias. Pues si os parece, comenzamos orando, hacemos una breve oración y con ello pues ya nos situamos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues buenas noches. Aquí vamos con el segundo tema. Alguien me ha dicho que hiciera así para situar, porque algunos de vosotros no estuvisteis el otro día, pues hacer una breve síntesis o un bosquejo de lo que habíamos hablado del día pasado. El día pasado era una introducción a la doctrina social de la Iglesia. En esa charla lo que traté de poner de relieve fue fundamentalmente la importancia de la doctrina social de la Iglesia, qué es la doctrina social y qué no es. Es decir, es lo que en esa charla se dijo. ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? El contenido que son los temas, una amplitud grande de temas de la doctrina social, pero sobre todo pues son principios, criterios y orientaciones. ¿Cuál es su finalidad? ¿Dónde y para quién se formula? La competencia que la Iglesia tiene o no tiene en las cuestiones sociales. No voy a repetir aquí una charla de una hora y pico, pero más o menos para que os situéis. Y la validez de la doctrina social de la Iglesia. Y una de las cosas que quedaba bien clara es que la Iglesia tiene competencia en las cuestiones sociales, porque la Iglesia, es decir, defiende ante todo al hombre. Y la Iglesia tiene un principio de operación, de actuación en el mundo, que es la caridad, que es el eje de toda doctrina social y es el eje de todo actuar de todo cristiano. El mandamiento fundamental que nos ha dejado es amar, amaos los unos a los otros. Y el mandamiento del amor nos lleva a un compromiso social. La tarea de la Iglesia, la tarea de todo cristiano es construir el reino de Dios aquí en el mundo. Y la esperanza que anima el corazón y la vida de la comunidad cristiana es alcanzar el reino eterno. Pero ese reino eterno se alcanza a la medida en que se construye también aquí. Y la doctrina social de la Iglesia lo que nos ofrece es también los criterios, los principios fundamentales para comprometernos nosotros en este mundo y responder a lo que Dios quiere de nosotros, tanto individualmente como comunidad o como sociedad. Teniendo siempre presente que la caridad es el eje de la doctrina social. Hablamos después del origen y un poco de la evolución de la doctrina social a lo largo de la historia. Es decir, pues la doctrina social no ha empezado ahora, la doctrina social empieza con el Evangelio y no es ni más ni menos que sacar las consecuencias del Evangelio para actuar en el mundo, ya sea en la vida social, política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, porque el cristiano no vive en la inopia,
no vive fuera del mundo, vive inmerso en esta realidad. Y en este mundo es donde nosotros tenemos que conquistar nuestra salvación. No somos ángeles, somos cuerpo, y somos sociedad, y somos mundo. Bien, pues entonces en el Evangelio tuvo una incidencia, el pensamiento social, una gran influencia en la época patrística e incluso en la época medieval. Lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia es, como enseñanza independiente de la Iglesia, tiene su origen en el siglo XIX, a partir del Papa León XIII, de la encíclica Rerum Novarum, y a partir de ahí los últimos papas han sido los que han enriquecido de forma muy considerable la doctrina social de la Iglesia. Yo les ofrecía un poco las etapas y los periodos de esa evolución y origen de la doctrina social de la Iglesia, y les ofrecía también pues, los documentos que han sido los documentos principales, un elenco de los documentos principales que han jalonado la enseñanza o que están a la base de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, desde León XIII hasta el Papa Francisco, con todas las encíclicas, los documentos, exhortaciones en los que nosotros podemos encontrar esas enseñanzas de la Iglesia. Desde el Rerum Novarum hasta la última encíclica del Papa Francisco, que también es un documento social, que es la Fratelli Tutti, que es todos hermanos. Y desde la Rerum Novarum, las cosas nuevas de León XIII hasta pues, el Laudato Si o el Fratelli Tutti del Papa Francisco. Bien, dicho esto y situado un poco lo que era la charla del día pasado, hoy tenemos como tema los principios generales y valores permanentes de la doctrina social de la Iglesia. Al hablar del contenido de la doctrina social de la Iglesia, el día pasado yo hablaba de principios, hablaba de criterios y hablaba de directrices para la acción. Contenido de la doctrina social de la Iglesia es amplio. La doctrina social de la Iglesia no se circunscribe a una teoría o a un tema concreto. Hay un texto de la Centésimos Annus de San Juan Pablo II que nos dice que la doctrina social de la Iglesia, yo hacía referencia también en ese día, se preocupa de los derechos humanos de cada uno, en particular del proletariado, la familia, la educación, los deberes del Estado, el ordenamiento de la sociedad nacional e internacional, la vida económica, la cultura, la guerra, la paz, así como el respeto a la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte. Y la temática de la doctrina social de la Iglesia es todos los temas que afectan a la realidad social de la persona. Por tanto, no hay ningún tema que esté excluido de la doctrina social de la Iglesia. Y si uno repasa todos los documentos de la doctrina social, desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, uno irá encontrando una amplísima gama de temas. Pero cuando hablamos del contenido, no estamos hablando tanto de los temas que abarca la doctrina social de la Iglesia, sino de la estructuración de ese contenido. ¿Qué ofrece la doctrina social de la Iglesia como específico de esa doctrina? Y lo primero, decíamos que distinguíamos tres dimensiones en ese contenido de la doctrina social. Una dimensión teórica formada por principios teóricos de raíz teológica moral, y entonces lo que la doctrina social de la Iglesia nos enseña son principios éticos fundamentales que tienen un carácter universal. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué principios tiene la doctrina social y qué nos ofrece la doctrina social? Esos principios que son fundamentales, esos principios que son de carácter doctrinal y que son principios de validez universal. Hay otra dimensión histórica de la doctrina social de la Iglesia que ofrece criterios. Esos criterios son los criterios que ofrece la aplicación de los principios a las realidades concretas, a las situaciones concretas. Y por tanto esos criterios no tienen validez universal, sino que responden al análisis que se haga de la realidad concreta y de la aplicación concreta. Por ejemplo, los criterios que ofreciera León XIII sobre la cuestión social en el siglo XIX,
pues no tienen la validez ya para las cuestiones sociales del siglo XX. ¿Por qué? O del siglo XXI. Porque la realidad social ha cambiado. Los criterios que ofrecía a la hora de establecer y valorar el trabajo y la relación entre trabajo y remuneración no es la misma en el siglo XIX, donde el capitalismo brutal estaba aplastando continuamente a los obreros, explotando a los obreros, que en el siglo XXI. Hoy las respuestas son diferentes y los criterios son diferentes. Los principios no, los principios serán siempre los mismos. Por eso lo que hoy hablaremos será de principios. Y luego hay también otra dimensión práctica, que son las directrices de acción. Porque decíamos que la doctrina social de la Iglesia, la metodología que usaba, eran el ver, juzgar y actuar. Ver es ver la realidad. Juzgar la realidad ¿desde dónde? Desde los principios y con los criterios de actuación. Y el actuar, que son las directrices para poner en práctica. Porque la doctrina social de la Iglesia fundamentalmente lo que pretende es enseñarnos, recordarnos unos principios que nacen de la fe, pero lo que trata fundamentalmente es de que nosotros nos comprometamos en la transformación de la realidad en la cual vivimos. Porque de eso se trata, es llevarnos a la acción, es llevarnos al compromiso y al compromiso social en el mundo en el cual nosotros vivimos. Bien, dicho esto, yo hoy voy a hablar, por tanto, de los principios de la doctrina social. Si leéis algo, es muy posible que a lo mejor a la hora de enumerar o los principios, pues uno se encuentre que normalmente los autores no coinciden a la hora de establecer cuáles son los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, o las sistematizaciones cambien. Y cambian generalmente porque a veces no está muy claro. Es decir, la Iglesia no se ha planteado en un momento determinado decir, con estos principios hay que optar, y se hace una sistematización de los principios. Así como si se hacen en moral social o en moral personal, y son los mandamientos, y los mandamientos no cambian, y nos dice, estos son los criterios y principios fundamentales con los cuales un cristiano tiene que actuar. En la doctrina social los principios van saliendo a medida que se va enriqueciendo con documentos. Y entonces por eso a la hora de sistematizar esos principios, pues a veces hay diferencias entre documentos o entre autores. La Iglesia no había sistematizado nunca los principios de la doctrina social hasta la publicación en 2005 del Compendio de Doctrina Social, donde sí que se sistematizan ya los principios esenciales de esa doctrina social, aunque mezcla a veces principios y valores, y hay gente que dice que no está muy claro tampoco. Pero bueno, como a nosotros eso tampoco nos vamos a entrar en esa cuestión, yo lo que voy a hacer es, para no complicar las cosas, es analizar cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia y analizar algunos de esos principios fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué entendemos por principios de la doctrina social de la Iglesia? Principio equivale a ley que regula la vida social, leyes que regulan la vida social. Se denominan principios generales a todas aquellas proposiciones o criterios doctrinales que fundan una visión cristiana sobre la persona, la sociedad humana, y que son universales, permanentes y constantes. Estos principios, según la Congregación para la Educación Católica, no han sido formulados orgánicamente por la Iglesia en un solo documento, sino a lo largo de todo el proceso de la evolución histórica de la doctrina social. Se entresacan de los diversos documentos que el magisterio de la Iglesia, con la colaboración de los obispos, sacerdotes, laicos especializados, ha elaborado al afrontar los distintos problemas sociales que surgían cada día. Estos principios generales, al tener un valor de orientación y de guía de conducta y tener una validez universal, se aplican a todas las comunidades políticas desde las distintas circunstancias históricas o sociales. Tanto son principios que podríamos decir, hay que mantenerlos permanentemente. Los autores distinguen
dos categorías de principios. Esto es un poco teórico, pero conviene que lo tengamos presentes. Dos categorías, lo que llaman ellos principios, distinguen principios originarios, que son cuatro principios esenciales para la doctrina social de la Iglesia, de los que arrancan después todos los otros principios secundarios. Los principios originarios serían el principio teológico, es decir, este principio afirma a Dios como realidad primera y suprema. Dios ha creado el universo y la persona humana, y Él es el principio originario con su acción creadora providente. Es decir, el mundo es distinto, la concepción que podemos tener del mundo es distinto si ponemos a Dios como valor fundamental o no. Si quitamos a Dios, ¿qué nos queda? Nos queda un mundo, evidentemente. Nos quedará un mundo, una sociedad, una de esas que tendremos. Pero para un creyente hay algo. Por eso el primer principio, que es el principio originario, es el principio que afirma a Dios como realidad primera y suprema, creador del universo. Hoy, en nuestra sociedad se pone en cuestión la creación. El creacionismo, hoy la gente sigue el principio de la evolución, pero pone en cuestión la creación. Entonces la concepción que se tiene del mundo, de la historia, de la realidad del hombre, de la realidad de la naturaleza es muy distinto de si creemos en Dios o no. Por tanto, el primer principio para la doctrina social de la Iglesia es este. El segundo principio es cristológico, es decir, Jesucristo como rostro humano de Dios, al entrar en la historia de la humanidad, ha redimido definitivamente al hombre y le ha revelado el destino definitivo de su existencia. Si no creemos en Cristo, difícilmente podemos creer en el reino de Dios. Difícilmente podemos decir que tenemos una labor de construcción del reino de Dios en este mundo. Difícilmente. O difícilmente podemos creer en todo su mensaje. Por tanto, el segundo principio es un principio cristológico. Jesús como rostro humano nos revela a Dios, y el creyente afirma la primacía de Cristo, que nos lleva a la convicción de que todo lo comunitario, toda la historia, toda la realidad del hombre y de la humanidad tiene un fundamento y tiene un destino. Si esto lo quitamos, no sabe cuál es el destino del hombre y cuál es el destino de la humanidad. Si quitamos a Dios, quitamos a Jesucristo, hay gente que lo quita, que prescinde de él y de concepción de la realidad y de la historia. Hay un principio antropológico que afirma la primacía total de la persona por encima de todo orden material y de todas las formas y ámbitos de la convivencia humana. Hay un principio antropológico, que es decir, la realidad primordial es el hombre. La realidad, el hombre es el ser más importante de la naturaleza, no hay otro. Por tanto, eso hoy también se pone en cuestión. No tardando lo escucharemos en la radio y en la televisión cuando se plantee el problema de la ley de protección animal. Sí, donde empezamos a cuestionar que el hombre sea la importancia primordial y la primacía total de la persona por encima y como ser primero de la creación. Y hay mucha gente que lo pone en cuestión. Pero en la doctrina social de la Iglesia ponemos como principio. Y el principio de derecho natural, que este todavía se lo cargan más, que es que afirma la existencia de un orden en la naturaleza, de la ley natural y de su origen divino. Es decir, la naturaleza por sí misma hay un orden, hay una ley natural que hay que respetar. Hoy también esta se liquida. Y se liquida desde todos los puntos de vista. Basta que penséis en la ley la trans. Sí, la trans y ¿cómo se llama? Sí. Esa del género. Claro. Sí, basta que pensemos en esto. Es decir, entonces ahí se carga uno toda la naturaleza.
porque incluso se carga una naturaleza hasta en la concepción de la misma persona humana. La persona humana no tendría tal naturaleza. La naturaleza, incluso el sexo desaparecería, porque cada uno tendría el sexo que quisiera, no el que le da la naturaleza. La naturaleza ya no cuenta, ya no vale. No hay una ley natural y entonces todo depende del sentimiento, del querer. Entonces estamos, en fin, para la doctrina social de la Iglesia estos principios son fundamentales, son esenciales. El principio teológico, el principio cristológico, el principio antropológico y el principio de ley natural. Bien, estos 4 principios, dichos así, nada más. Podríamos decir que son la base y cimentación de toda la mentalidad social. A partir de ellos empezamos a tomar conciencia de esos otros principios fundamentales que son los que yo voy a explicar aquí. De los 4 principios generales se derivan el resto de principios generales, los llamados derivados, que en este caso serían, y son los que voy a hablar esta tarde, la primacía de la persona humana y su dignidad, de la que se derivan los derechos humanos como expresión social de la dignidad de la persona, la relación persona-sociedad, es decir, la socialidad, el principio del bien común, fundamento del orden social político, el principio de solidaridad, regulador de la vida social, el principio de subsidiariedad, la participación social, el principio del destino universal de los bienes y la función social de la propiedad, del que se deriva también la opción preferencial por los pobres. Sí, estos serían los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Digamos algo, o sencillamente un poco, de cada uno de estos principios. La primacía de la persona y su dignidad. La dignidad de la persona es el principio sobre el cual se organiza toda la vida, toda la doctrina social de la Iglesia. Todo en la vida social y en la acción política debe ordenarse al reconocimiento y la realización de la dignidad de cada persona y de todas las personas. Es el principio fundamental que sustenta toda la doctrina social de la Iglesia. Si nos cargamos este principio, nos hemos cargado todo. La persona es digna, ninguna persona es más digna que otra. Pero toda persona, por el hecho de serlo, tiene su dignidad. No hay ninguna persona ni más grande ni más pequeña. La dignidad de la persona es la que sustenta, por tanto, toda la doctrina social de la Iglesia. Ninguna persona es más digna que otra y no hay ningún proyecto político, económico, cultural o social válido si no tiene como base ética común el principio de la dignidad de la persona. Decía ya el Papa San Juan XXIII. La dignidad de la persona humana se basa en el hecho de que es creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural trascendente a la vida eterna. ¿Dónde se basa la dignidad de la persona? Fundamentalmente en esto. ¿Por qué somos todos iguales? Porque somos criatura de Dios. Por eso es el primer principio, que eso es Dios. Si quitamos que el concepto de creación, el concepto de Dios, ¿dónde basamos la dignidad de la persona? ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? ¿O dónde está la dignidad si a la hora de la verdad somos todos distintos? Por tanto, la dignidad de la persona es el principio esencial, base de toda la doctrina social. Lo que constituye la guía de toda doctrina social de la Iglesia es la correcta concepción de la persona humana y de su valor único, porque el hombre en la tierra es la sola criatura que Dios ha querido por sí misma. Y esa es una de las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Cada uno de nosotros hemos sido queridos por nosotros mismos. Y si nosotros tenemos la conciencia de que hemos sido queridos en nosotros mismos, esto lo tenemos que aplicar, evidentemente, a todas las personas. Si esto vale para mí, tiene que valer para todos.
si no, no es válido, si no, no es verdad. No puede haber una verdad que valga para uno sí y para otro no. Va a valer para todos. Pues esta es la... Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana constituye la tarea central y unificadora de la Iglesia. A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo, y como tal exige ser considerado y tratado. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable. Este es el principio esencial. La persona humana por encima de todo. No se trata de la persona, porque a veces, claro, aquí luego empezamos a discutir, los hombres a veces somos muy complicados, digo los hombres, la persona humana. Empezamos a hacer disquisiciones y entonces cuando hablamos de la persona humana, todos los hombres igual, todos somos personas. Pero no se trata de la persona en abstracto, sino de cada hombre en concreto, en particular, cada hombre en sí mismo es digno por sí mismo y goza de la dignidad de persona humana. De aquí se derivan, lógicamente, los derechos humanos como expresión social de la persona humana. Expresión fundamental del reconocimiento de la dignidad de la persona humana es el reconocimiento y promoción de los derechos humanos, derechos de toda persona por el mero hecho de ser persona. Claro, aquí viene el quiz de la cuestión. Y también en estos días estamos viendo, es decir, una de las consecuencias a veces de entender esto sesgadamente. Porque claro, toda persona humana es digna. Nadie puede conculcar la dignidad de la persona. Porque claro, empiezan a hacer distingos y disquisiciones. ¿Quiénes son personas y quiénes no? Entonces viene el problema del aborto. Entonces te dicen los neonatos o los no nacidos no son personas y por tanto si no son personas no tienen derechos y por tanto no tienen dignidad. Entonces se empieza a discutir dónde está la persona. Pero claro, eso puede pasar igual cuando llegamos a la eutanasia. Cuando uno ha perdido toda la capacidad física, mental, etcétera, etcétera, sigue siendo persona, sigue siendo una persona digna, tiene dignidad. Y si estamos hablando, cuando hablamos de dignidad de la persona humana, estamos hablando de la dignidad de la persona humana por ser únicamente, por ser quien es, obra y él. Entonces, la Iglesia defenderá una y otra vez que desde la concepción hasta el último suspiro, la dignidad de la persona sigue intacta. Porque no depende de las capacidades o no capacidades, de las limitaciones o no limitaciones físicas, mentales, porque es digna y es por sí misma. Por tanto, de la dignidad humana vienen los derechos humanos. Los derechos fundamentales de cada persona no son concesión del Estado. No es el Estado el que dice si que este tiene derechos, este no tiene derechos, estos tienen derechos y estos no tienen derechos. Estos tienen derechos a la vida, estos no. Estos tienen derechos a los bienes y estos no. Estos tienen derechos a no sé qué y estos no. No es el Estado el que reparte los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la misma realidad de la persona humana. Son de cada hombre y de cada mujer en virtud de su dignidad de persona. Son universales de todos. Renunciar a ellos, negarlos, restringirlos, constituyen una violación a la dignidad humana. Los Estados deben garantizar, promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de todos los ciudadanos. Por tanto, de la dignidad de personas se derivan los derechos humanos. No voy a hablar, entender más porque si no me quedaría. De la dignidad de la persona se deriva también otra dimensión importante, que es la sociabilidad natural de la persona, evidentemente con una serie de consecuencias. La persona, junto a la dimensión personal de la dignidad humana, fundamentada en que cada persona es imagen de Dios, ser único y irrepetible, hay que señalar inseparablemente su dimensión social y comunitaria. Por ser imagen de Dios, que es comunión trinitaria de personas, la persona alcanza su perfección, su desarrollo integral,
no en el aislamiento de los demás, sino dentro de las comunidades y a través del don de sí mismo que hace posible la comunión. La persona es una realidad abierta, comunicativa, relacional, social, y esto tiene sus consecuencias. Es decir, que la persona tiene que vivir en sociedad, nadie le puede prohibir vivir en sociedad. Pero esto tiene también otra serie de connotaciones. La persona tiene también derecho a asociarse. Y las instituciones sociales tienen derecho a existencia. De la familia, por ejemplo. Es un derecho fundamental. Fruto de que la persona no es un ser aislado, independiente, nace en un ámbito social que es la familia y tendrá, es decir, siempre ese derecho a mantener. Y además no se le puede privar de eso, no se le puede privar de la socialidad, pero no insisto más en esto. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar una sociedad. La sociabilidad humana es el fundamento de toda forma de sociedad y de las exigencias éticas inscritas en ella. La persona es constitutivamente un ser social porque así lo ha querido Dios, que lo ha creado, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades ni relacionarse con los demás si no es socialmente. Bien. De la dignidad humana de la persona y de su dimensión social derivan los demás principios permanentes que orientan y regulan la vida social. Como veis, a la hora de hablar de principios, vamos viendo que de unos están siempre cohesionados, siempre no se puede negar uno a los otros. Si cogemos los 4 principios fundamentales originarios, de ahí nacería fundamentalmente la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana van a venir como colgados los otros principios esenciales de la doctrina social. El principio del bien común, que es el fundamento del orden social y político. Es otro de los bienes esenciales de la doctrina social. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Este bien común, decía Benedicto XVI, es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias, grupos intermedios que se unen en una comunidad social. El bien común consiste en la búsqueda constante por crear las mejores condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, posibles en cada momento, para que cada persona y todas las personas, familias, asociaciones, puedan realizarse como tales. Así, la búsqueda del bien común es lo que fundamenta y da sentido y legitimidad a la organización social y a una misma comunidad política. El bien común es esencial también en la vida, en la doctrina social. Quiero decir, ¿qué sentido tendría la sociedad que nos organicemos en sociedad haciendo eso si no es una búsqueda del bien común de todos? Ninguno. Si cada uno tuviera que procurar por sí mismo y únicamente por sí mismo, que no hubiera, es decir, que el bien común no fuera una realidad esencial y un principio esencial del ser humano, cada uno viviríamos a nuestro arbitrio. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que la razón de ser de la estructura social, de la organización social, de la misma comunidad política es el bien común. Y entonces, la organización social no tiene otra razón de ser, que nos juntamos para buscar el bien de todos. Porque el bien común no es el cúmulo de bienes individuales o bienes particulares, es un todo. Y es el bien de todos, el bien común. Se sustituye por la sociedad del bienestar y todo eso, ¿no? Claro, pero la sociedad, el bienestar es una consecuencia. Pero claro, lo eliminan. El bienestar como principio sería bueno si fuera para todos. O sea, porque el objetivo de todos, ¿cuál sería? Que el bienestar alcanzara a todo el mundo, a todos, que nadie se viera privado. Entonces, pero el bien común es algo mucho más que el bienestar particular de cada sujeto. Hay un bien común para que el hombre pueda realizar su ser, la persona pueda crecer, pueda realizarse.
pueda vivir, pueda ser auténticamente persona, porque de eso se trata. Al decir, a veces el bien común no es únicamente decir que todos tengamos muchas cosas, sino que todos seamos, realmente alcancemos la plenitud de nuestro ser de persona. Y que todos alcancemos luego el bien común definitivo de las personas, ¿cuál es? Para un cristiano, Pues que nuestro bien común definitivo, ¿dónde está? En el reino. Y entonces, todo lo que nosotros hagamos en este mundo, toda la sociedad, todo lo que se organice, la organización política, social, económica, todo esto tendría que llevarnos a todas las personas a poder alcanzar la plenitud de nuestro ser, pero en común. Porque en definitiva, cuando todos nosotros tenemos el mismo destino y el bien común es para todos igual. O sea, hay que pensar, pero es decir, esa es, en el fondo, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, la perfección humana. Decía ya la Gaudium et Spes. No consiste, por tanto, en la simple suma de bienes particulares, es un todo que surge de la coordinación armónica de las actividades y funciones sociales, siendo todos y de cada uno es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, solo juntos. Si no, no se alcanza nunca el bien común. Y eso ya lo decía también hacia los documentos de la doctrina social. La construcción del bien común exige respeto a la dignidad de la persona, la búsqueda de su reconocimiento práctico, exige y supone un desarrollo social justo, exige y tiene siempre un fundamento trascendente, es decir, que va más allá de las realidades de este mundo y adquiere su valor y realización en el logro de los fines últimos del hombre. El bien común nos tiene que llevar. Luego, en la medida, cuando los autores cuando hablan del bien común distinguen entre bien común social, bien común político, porque todo el orden, todas las normas, todas las reglas tienden a construir el bien común. Pero el bien común a veces no deja de ser común y es común para algunos solo, para otros no tanto. Pero el bien común es responsabilidad de todos. La búsqueda del bien común responde a lo más noble de la vocación del ser humano, pero es una tarea compleja, pues exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuera el bien propio. Necesita que cada uno acomode sus intereses a las necesidades de los demás. Crecer en esta dirección es responsabilidad y deber de todos, de cada persona, familia, empresa, escuela, asociaciones vecinales, instituciones políticas, sociales. Todo no tiene más razón de ser que la búsqueda del bien común. No tiene otra razón de ser. Todas las organizaciones sociales no tienen, no es de que nos enriquezcamos, sino alcanzar el bien común de todas las personas donde se respete la dignidad de toda persona. Bien. Pero junto a este principio estaría también la solidaridad, que es el principio regulador de la vida social. El bien común, evidentemente, exige solidaridad. El principio de solidaridad se deriva de la dignidad de la persona como primera consecuencia y exigencia del bien común. Es uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. La solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y sobrenatural. La solidaridad se suele distinguir como una virtud y también como un principio rector del orden social. Como virtud es mucho más que un mero sentimiento. A veces nosotros cuando hablamos de solidaridad nos quedamos en la virtud. Tenemos que ser solidarios. Entonces, solidarios quiere decir que tenemos que ser, que sabemos tener que compartir con los demás. Y eso ciertamente es así, es una virtud. Pero va mucho más allá de ese sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas.
consiste en una determinación firme y perseverante de empeñarme por el bien común. La solidaridad es sentirme solidario con todas las personas, sabiendo que todos somos responsables de alcanzar el bien común. Por tanto, es una responsabilidad, una firme determinación permanente. Como principio regulador, expresa la solidaridad implica que los hombres cultiven la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Todos somos solidarios. Nosotros, es decir, sentirse solidario significa sentirse heredero de una historia, de lo que hemos recibido, y sentirse también solidarios con los que van a venir después. Eso sobre todo lo está poniendo a relieve de manera clara el Papa Francisco. Una sociedad solidaria es la que se siente responsable comúnmente de toda su realidad, ya sea histórica, podríamos decir hay una solidaridad diacrónica, que es decir, la solidaridad entre todos los que en este momento estamos constituyendo nuestra sociedad. Los españoles tenemos que ser solidarios todos, ayudarnos a crecer, a vivir, a alcanzar el bien común. Pero los europeos, lo mismo, extendemos y vemos el mundo entero de los que estamos ahora y nos sentimos solidarios y nos sentimos solidarios de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Pero es que nos tenemos que tener también solidarios con los que vienen de atrás, con los que van a venir después. Porque no sea cosa que a lo mejor, es decir, nosotros nos aprovechemos de una situación y dejemos a los que vienen de atrás sin posibilidades ninguna. Entonces, de solidaridad, nada. Es como imaginaos una familia. Uno que se aprovecha de la circunstancia, el que venga atrás que arree. Montan a comer y dice, ¿cuántos somos estos? Bueno, pues el que venga y el que venga tarde, pues nada, que se quede sin comer. Es un poco parecido. Esa sería un poco la exigencia de la solidaridad. Alcanza hoy a nivel global debido a la interconectividad mundial. Esto exige pensarnos como comunidad humana, pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos, decía el Papa en Fratelli Tutti. Las instituciones y las organizaciones sociales a diversos niveles, así como el Estado, deben participar en un movimiento general de solidaridad. La solidaridad va contra todo tipo de individualismo. ¿Cuál es la denuncia que está haciendo el Papa de manera más permanente y constante contra una sociedad como la nuestra? Ya lo hacía el Papa Benedicto XVI. Estamos en una sociedad individualista, donde cada uno se preocupa de sí mismo y se olvida del vecino. Cada vez nos vamos cerrando cada uno más en nuestra pequeña cápsula y nos olvidamos del otro. La solidaridad lo que nos impide es caer en el individualismo. Lo terrible de una sociedad como la nuestra, del siglo XXI, es precisamente el individualismo. Porque cada uno va a lo suyo. Otro principio, unido es el principio de subsidiariedad, que complementa a la solidaridad e impide que las personas y grupos intermedios pierdan su legítima autonomía. Pío XI lo expresaba de la siguiente manera: no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo o industria. A veces se piensa que se puede construir una sociedad solidaria, sobre todo esto lo piensan los sistemas más bien comunitarios o comunistas, es decir, obligando a todos a hacer lo mismo, a uniformar a todos. Nos uniformamos y entonces todo lo viene determinado desde arriba y ya está. Todos uniformados, todos iguales. Es decir, la Doctrina Social de la Iglesia dice eso, no es el colectivismo,
no es tampoco una solución. La subsidiariedad es otro de los principios defendibles por la doctrina social. Según el principio de subsidiariedad, una estructura social de orden superior no debe inferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar la acción con los demás componentes sociales, con miras al bien común. Este principio es uno de los más dinámicos para organizar la sociedad y es aplicable a todos los ámbitos y tiene una doble significación. No es fácil entender el principio de subsidiariedad, no es fácil, y sin embargo es uno de los principios más dinámicos de la sociedad. ¿Por qué? Porque las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores, sino actuar solo cuando éstas sean incapaces de hacerlo. Es decir, la persona humana tiene que tener iniciativa. Lo que van a hacer las familias, por su iniciativa, por su trabajo, por su esfuerzo y demás, es decir, no tiene por qué hacerlo una instancia superior. Ahora, esa instancia superior lo que sí tiene que hacer es, cuando estas instancias inferiores no puedan, es apoyarlas y sostenerlas. Porque es el modo de no caer en el colectivismo y es el modo de hacer que una sociedad sea dinámica. Es decir, respetar la individualidad, respetar las instituciones inferiores, potenciar las exteriores y que las instancias superiores, es decir, dejen actuar siempre las instancias inferiores, que no las suplanten, porque si no tendríamos el papá-estado que es capaz de suplantar absolutamente todo, que es lo que ocurre en los sistemas comunistas. El Estado todo depende del Estado. Todo lo organiza el Estado, todo lo dice el Estado, los demás no tienen nada que decir. No tienen nada que hacer, nada que promover y nada que... Pero eso anula a la persona. Pero destruye a la persona y destruye las instancias inferiores. Bien. Y aquí se sigue que solo aquel que desea realizar obras buenas, que todo aquel que desea realizar obras buenas orientadas al bien común, los poderes públicos deben concederle libertad para que la realice y prestarle la ayuda necesaria. Como digo, el principio de subsidiariedad se opone de forma radical al colectivismo. Principio también de la doctrina social es la participación social. Y voy a ir terminando, no quiero aburriros mucho más. Consecuencia característica de la subsidiariedad es la participación, por el que el ciudadano contribuye a la vida de la comunidad a la que pertenece. La participación es la implicación según la vocación y posibilidades de cada uno en la muy variada actividad dirigida a organizar más humanamente la convivencia social y las relaciones interinstitucionales e interpersonales. Quiere decir que la persona tiene derecho a participar. Como ciudadanos tenemos derecho a participar en la sociedad, no se nos puede privar. La participación es un principio fundamental para la organización social. Y eso lo ha entendido hasta la Iglesia. La Iglesia, que es piramidal, es decir, ha entendido siempre desde el principio que la participación de los fieles era fundamental. Y en este momento, la sinodalidad de la que se está hablando, fundamentalmente es esto. Es decir, es entender que lo que pertenece a todos debe ser tratado por todos. Y lo que atañe a todos han de decidirlo todos. Y ese es el principio fundamental de la organización de una sociedad. A nadie se le puede privar de la participación. Por tanto, la participación es un principio de organización social. Se fundamenta en la igualdad fundamental de todos los hombres. El sistema que hemos encontrado los hombres más fácil de organización social para favorecer la participación, ¿cuál es? Pues desde que conocemos la historia humana, es la democracia. La democracia es donde las habrá más perfectas, menos perfectas, más porque tienen también sus limitaciones o no, pero la forma en la cual se propicia y se favorece la participación de todos los ciudadanos es la forma política de la democracia.
La Iglesia aprecia, por tanto, este sistema de democracia en la medida en que asegura la participación de todos los ciudadanos. Todos los pueblos, como las personas individualmente, deben disfrutar de igualdad fundamental, igualdad que es el fundamento del derecho de todos a la participación. Por eso a nadie se le puede privar de la participación. Eso es. Unido a este va este principio fundamental defendido por la Iglesia, que es el diálogo. Y como último principio tendríamos el destino universal de los bienes y la función social. La doctrina social de la Iglesia considera que el destino universal de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Se fundamenta en la propia naturaleza y en la dignidad humana. Dios pone la creación con todos sus bienes en manos de la humanidad para que, guiados por su amor y la voluntad de comunión de toda la familia humana, con nuestro trabajo hagamos fructificar esos bienes para uso y disfrute de todos. Por eso en la tradición cristiana se ha insistido siempre en que no somos dueños absolutos y exclusivos de los bienes, sino administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para uso de todos. El destino universal de los bienes es uno de los principios que a veces más nos cuesta entender. Que el destino universal de los bienes no significa que los bienes estén a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva y pertenezca a todos y a cada uno. No se trata de eso. Sino de que los bienes que Dios ha dado, que nosotros tenemos en el mundo, están destinados a todos. Nadie tiene más derecho o menos derecho. Están destinados a todos. Eso no quita la propiedad privada. La propiedad privada también es necesaria para el desarrollo y la autonomía personal y familiar, pero el destino universal de los bienes es un principio que ha defendido siempre la Iglesia. Por eso siempre la Iglesia ha dicho y ha defendido que la propiedad privada no es un bien absoluto, no es un derecho absoluto. El derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, está subordinado al destino universal de los bienes. Cuando se utiliza para concentrar bienes en las manos de unos pocos, crea injusticia y viola el derecho fundamental de todos los hombres a una vida digna. Propiedad privada. Por eso no es un derecho fundamental. Imaginad, y eso lo ha defendido también la Iglesia. Y hasta nosotros vulgarmente se decía que ante la necesidad, es decir, no hay... Ante es decir, necesidad no hay pecado. ni el robo no era pecado. Se decía. No es para comer. Se era así de la forma, dicho un poco a trazos gruesos. Pero sí es los bienes, porque eso lo entiende uno. Si nosotros no tenemos más que este mundo. Nosotros estamos en este mundo tenemos que realizar nuestra vida, nuestra persona, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestras instituciones. En este mundo tenemos que alcanzar nosotros la dignidad como personas. En este mundo tenemos que construir el bien común. Todo lo que hay en este mundo tiene que contribuir fundamentalmente al bien común. Y tiene que contribuir necesariamente a crear esa sociedad, que es lo que está proponiendo el Papa en Fratelli Tutti, esa sociedad fraterna, donde nosotros podamos amarnos y donde podamos construir esta sociedad. Por eso, el destino universal de los bienes es un principio siempre defendido por la Iglesia. Y exige que se vele con particular solicitud el principio por los pobres. Porque los pobres, el principio del destino universal de los bienes nos pide que tengamos especial atención a aquellos que por una u otra razón son los desheredados de la tierra. Porque hay países, gentes, un montón de personas hoy en nuestro mundo que están privados de los bienes, mientras otros pues, los disfrutamos a manos llenas. Y no es porque seamos más listos o más... ¿no?
Es decir, pues a lo mejor porque somos más injustos. Por eso la opción preferencial por los pobres ha sido también otro principio que se deriva de este, también defendido siempre por la Iglesia. El amor preferencial por los pobres es una dimensión necesaria del ser cristiano y del servicio al Evangelio. La Iglesia ha dicho, y lo está defendiendo más que nadie el Papa Francisco, que los pobres son, lo dijo ya Puebla, lo apuntó el Concilio Vaticano II, pero lo está defendido últimamente más, los pobres son los preferidos de la Iglesia. Y el Papa nos ha dicho que incluso la Iglesia tiene que ser ejemplo en esto. Pues el Papa ha dicho, prefiero una Iglesia pobre, una Iglesia de los pobres. Porque ese es el signo precisamente de que tendemos que lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo ponemos al servicio de la construcción de una sociedad cada vez más fraterna y una sociedad cada vez más justa. Bien, esos serían pues los principios. No sé si es un palizón esto así todos seguidos, pero ahí los tenéis. merece la pena el pensarlos de cuando en cuando, porque al asomarnos a la doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que debe quedarnos patente son esos principios elementales que no se pueden nunca conculcar. La dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el destino universal de los bienes. Son principios que están ahí, que eso nos llevará después a situarnos a nosotros en la realidad en la cual vivimos. Ya sea en el municipio, ya sea en las asociaciones, ya sea en donde sea. Que son principios que valen, que se pueden aplicar después a toda realidad humana social. Luego se suelen distinguir también valores fundamentales, pero aquí ya no me voy a detener y ya sencillamente me callo por si acaso tenéis alguna pregunta. Los valores fundamentales que se suelen distinguir son valores que van unidos fundamentalmente a los principios y son valores que son, vamos a decir, sin los que van, no sé qué decir, anejos o adosados, por decirlo así, con un lenguaje adosados a esos principios, y que son valores que tampoco se pueden renunciar nunca a ellos. El primero, la verdad. Siempre. El valor que se debe defender. Una sociedad que no esté fundada sobre la verdad es una sociedad injusta. La vida social solo se construye de forma acorde con la dignidad humana si se funda en la verdad. Cosa que en estos momentos, curiosamente, nuestra sociedad se ha olvidado de la verdad. Si algo tenemos que achacar a las sociedades actuales y a las organizaciones políticas es que se han olvidado de la verdad. La verdad no importa. Importa el relato, pero no la verdad. Importa lo que se diga, pero no la verdad. Importa hacer creer a los demás algo, pero no la verdad. Y algo que no está fundamentado sobre la verdad no puede construir una sociedad justa. Imposible. Lo que se construye sobre la mentira no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Por eso, uno de los valores fundamentales, la verdad. Hoy en nuestra política ha desaparecido del mapa. Hoy no se puede creer prácticamente nada. Ni se puede creer ni en los medios de comunicación social, ni en todos esos aparatos que tenemos, ni nada de eso. Distinguir entre lo que es verdad y es mentira es dificilísimo. Cada vez más. Cada vez nos engañan más fácilmente. Y cada vez nos manipulan más fácilmente, porque cuando no hay verdad, la manipulación es... Por eso, en principio, la verdad. La libertad. Es decir, que cada uno tenga la libertad. En el momento que falla la libertad, en el momento que la persona no es libre, no se puede construir tampoco nada. Ya digo, no me entretengo en esto. La caridad como principio rector, el amor. Lo ha puesto el amor como principio rector de toda la vida social. El hombre no puede vivir sin amor, sin ser amado y sin amar. Por tanto, el amor es lo que permeabiliza toda la estructura social. Debe estar permanente ahí.
porque el amor va mucho más allá de la justicia. Y la justicia también es otro valor, pero el único modo de hacer que la justicia sea verdadera, auténtica, es precisamente el amor. Mejorar la justicia desde la caridad. Y evidentemente otro valor esencial es la justicia. Las relaciones humanas no se pueden regular si no es desde la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Pues dar a cada uno lo suyo, decíamos. Luego los teóricos suelen distinguir entre justicias conmutativa, justicia redistributiva, justicia legal, justicia social, pero en el fondo la justicia. O sea, que son los valores esenciales también que la Iglesia ha defendido siempre a lo largo de la doctrina social. La verdad, la caridad, la libertad y la justicia. Y dicho esto, pues yo me doy por callado. Yo sí te pediría un poco más. El otro día dijiste que la doctrina social de la Iglesia no era una vía intermedia entre el capitalismo y el comunismo, por decirlo de alguna manera. Yo te pediría que hagas una crítica al neoliberalismo y al capitalismo seria y también al comunismo. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos obnubilar por posturas muy extremas, tanto de un lado como de otro. Entonces, tú que eres ducho, pues haz una crítica al neoliberalismo y al capitalismo y al comunismo. Cuando el Papa San Juan Pablo II publicó la solicitud Rei Socialis, se le acusó de que estaba proponiendo una vía intermedia entre el socialismo y el comunismo. Es decir, entre el capitalismo y el comunismo. Claro, cuando hablamos de capitalismo, hablamos del capitalismo neoliberal, que es en el cual nosotros vivimos. Entonces el neocapitalismo, es decir, por sí mismo, genera también un cúmulo de injusticias. ¿Por qué? Porque pone por encima ahí el capitalismo brutal, y es lo que se pone por encima de la persona humana, pone el capital, pone el dinero. Y cuando se pone al dinero por encima de la persona, se está conculcando uno de los principios esenciales de la estructura social, que es la dignidad de la persona humana. La persona humana es el valor absoluto, es el primero. Y todo en la sociedad tiene que ir a defensa de la dignidad y respeto de la dignidad humana. Incluso toda la producción, los sistemas de producción, tienen que mirar antes. Por eso se pedía a los empresarios que miren antes más a sus obreros, el bien de sus obreros, que las ganancias. O sea, que se preocupen más del bienestar de los empleados que consiga mucha ganancia. ¿Cuál es el capitalismo liberal en el cual estamos? Que no importa que la gente gane más o gane menos, esté mejor o esté peor, sino que lo que nos importa es tener muchas ganancias. Y eso es un poco la sociedad nuestra, en la cual estamos. Entonces, estamos generando una sociedad, la sociedad capitalista, el riesgo que tiene es fundamentalmente que lo importante sea el capital, lo que manda es el capital, lo que manda es el dinero, por encima del dinero no hay nada, y entonces lo que importa es que ese dinero produzca y ese dinero es maravilloso. Pero no importa tanto el bien de las personas o el bien de la dignidad humana. Entonces, ahí está. ¿Qué ocurre en los sistemas colectivistas, en los comunistas? Es decir, ocurre todo lo contrario. No importa tampoco la persona, lo que importa es la sociedad. La persona no cuenta, no tiene ninguna, pues no tiene ni participación, ni eso no le da lo mismo. Lo que importa es el Estado, lo importante es que el Estado, es decir, pueda gobernar, pueda dirigir, controlar absolutamente todo, producción, medios, etcétera, 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 pero destruye a la persona o destruye las instancias intermedias de una sociedad. Entonces, ahí lo que está el Estado por encima de la persona. Y las personas y el bienestar de la persona está sacrificado fundamentalmente al Estado. No hay libertad, no hay. Es decir, todo se conculca. Entonces,
Al Papa le dijeron que al proponer, al criticar el capitalismo y criticar el comunismo, decían si estaba proponiendo en el Sollicitudo Rei Socialis una vía media. La verdad es que no, la Iglesia no propone una vía media. La Iglesia lo que propone son unos principios esenciales de estructuración social, que son estos que hemos hablado aquí, esos principios que nos llevarían a crear una sociedad conforme a esos valores esenciales de justicia, verdad, igualdad, dignidad de la persona, bienestar, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Donde los bienes estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de los bienes. Donde la persona sea lo fundamental. Y donde las personas sean las que tenemos que vivir y construir esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Donde nos preocupemos especialmente porque siempre habrá pobres, siempre habrá desigualdades, porque no solo eso, siempre las habrá, pero habrá que estar la opción preferencial para que esas desigualdades sean cada vez menores. Cierto que, es decir, el capitalismo liberal del siglo XIX, contra el cual arremetió el Papa León XIII, incluso Pío XI en la 40º año, no es el capitalismo liberal que tenemos ahora, porque ahora, es decir, las sociedades nuestras se compensan también con algunas, es decir, incluso con las sociedades democráticas, pues tienen también una serie de compensaciones que ayudan a equilibrar un poco la balanza, y propician pues una justicia distributiva mayor. Pero todavía en las sociedades capitalistas, es decir, el capital está por encima muchas veces de las personas. ¿Por qué? Sobre todo si se mira el mundo de forma global. Que a lo mejor nosotros en una sociedad nuestra dices, hombre, pues no hay muchas injusticias. Y las que hay, pues se protestan, sobre eso y se van. Pero claro, y la injusticia que estamos cometiendo el primer mundo con el tercer mundo. Pues claro, nosotros estamos bien porque estamos aprovechándonos de... Y esto sí es el capitalismo y la sociedad de bienestar. Una sociedad de bienestar montada fundamentalmente en el consumo, que ese es el problema. Porque si fuera una sociedad de bienestar basado en la dignidad de las personas y en el bienestar de todos, está fundamentalmente basado en el consumo. Que creemos que vivimos bien y vivimos en una sociedad porque podemos consumir. Y en el momento que dejamos de consumir, nuestra sociedad se viene abajo. Y claro, para consumir nosotros estamos explotando, el Papa lo ha puesto de relieve también, y esto lo estamos viendo todos los días a nivel del periódico, eso lo ha puesto de relieve en su viaje ahora a Sudán y a Angola, al Congo. Claro. Sí, ¿por qué? Porque son precisamente el Papa ha querido ir allí para darles voz precisamente porque la sociedad de bienestar que nosotros estamos en este momento disfrutando es a costa de la explotación de esos países. Porque todo el desarrollo que nosotros hemos hecho en comunicaciones y en no sé cuántas cosas depende de la materia prima de esos países. Y eso es terrible. Por eso digo, la Iglesia no propone una vía media, pero sí propone unos principios que si se pusieran en práctica, y por eso los cristianos tenemos que defenderlos a capa y espada, con el diálogo, el diálogo, porque siempre, pero decir, con propuestas, pero con claridad. Cuando defendemos la familia, cuando defendemos los valores de la persona humana, los defendemos con claridad. Pero para nosotros, para los del tercer mundo. A mí me hacía reflexionar dos cosas. Todo, tu charla y lo que acabamos de hablar ahora mismo. Cuando hablamos de la solidaridad, el principio de solidaridad, si no está fundado en la dignidad de la persona, es una falsa solidaridad. Y estamos en una sociedad hipócrita en el que nos hablamos de solidarios, pero estamos dando o lo que nos sobra o estamos cayendo conciencias. Pero no es una solidaridad en la que nos estamos preocupando realmente de la dignidad de las otras personas. O sea, tenemos que hacer una reflexión muy grande sobre qué es la solidaridad, porque creo que se ha desvirtuado esa palabra, ¿no? Y utilizamos la solidaridad con mucha facilidad, pero si realmente nuestra solidaridad es la
es una solidaridad cristiana, ¿no? En la que está fundamentada en la dignidad. Es una cosa. Y que el Papa está dando. Y otra cosa es, con respecto al principio de subsidiariedad y de participación social, va muy unido al tema de la sinodalidad en la Iglesia, ¿no? Entonces, como también es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? El clericalismo, y que no se deja a veces ese principio de subsidiariedad y de participación en nuestros ámbitos eclesiales, ¿no? Y entonces va muy de la mano, lo uno y lo otro. Esos principios hay que conjugarlos en todas instancias sociales. Ahora, la solidaridad, cuando se habla de solidaridad, realmente he dicho así de pasada, que solidaridad es una virtud y es un principio regulador de la sociedad. Entonces, es decir, es una virtud, pero la virtud no se puede quedar en un sentimiento. Y a veces nuestro problema es que la virtud de la solidaridad se queda en un sentimiento. Entonces ahora nos sentimos muy solidarios con los turcos porque están pasando pues, y con los sirios porque están en una situación de catástrofe. Pero es un sentimiento. La solidaridad es una virtud, como la caridad, como cualquiera de las otras virtudes que yo tengo, que es una determinación que configura mi propio modo de actuar. Y yo soy solidario, y la solidaridad yo la tengo que vivir absolutamente en todas las dimensiones de mi vida como virtud. Y en todos los ámbitos. En el ámbito de la familia, en el ámbito de la vecindad, en el ámbito del pueblo, en el ámbito de la parroquia. Es decir, soy solidario con los demás. Solidario con mi tiempo, con lo que soy, con lo que tengo, entendiendo que yo solo creceré en la medida en que crezca solidariamente con los otros, si no, no. Y como principio regulador, evidentemente tiene que estar inscrito en el principio regulador de los sistemas, de las sociedades. Por ejemplo, en España tendríamos, es decir, se está hablando de solidaridad entre las regiones. Pues claro, eso tiene que ser, decir, en la relación estructural y orgánica de las distintas comunidades, evidentemente que tiene que estar presente el principio de solidaridad. Y las más ricas tendrán que ser solidarias con las más pobres. Para que todos podamos crecer. Y esto es decir, eso tendría que ser así. Y entonces el Estado se tendrá que preocupar de organizar, de estructurar una relación entre las distintas instancias solidaria. Como en un municipio, todos tendríamos que ser solidarios unos de otros para que crezcamos todos a la vez. No quiere decir buscar el igualitarismo. Solidaridad es principio regulador, que regula, para que no se... Entonces yo como tengo, me desentiendo del... Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Que los que tenemos a veces nos desentendemos de los que no tienen. Entonces, a lo mejor somos solidarios entre nosotros, porque claro, a veces la solidaridad se entiende mal, y se entiende nada más en el grupo en el cual me muevo. Amigo de mis amigos. Claro, de mis amigos o en los colectivos, es decir, las corporaciones hacen corporativismo, la solidaridad no es corporativismo. Es decir, no es... Entonces, nos defendemos entre nosotros para que no nos ataquen los de al lado. Entonces hacemos corporativismo. Pero eso no es solidaridad es otra cosa. Eso es. Pero bueno, yo es lo que se me ocurre. No sé. A ver, en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos sobre la fraternidad y la amistad social, yo lo estoy leyendo y hay algunas cosillas que yo no entiendo, pero he visto que el Papa insiste bastante en el amor, como ha empezado usted al principio a decir, el amor a los demás. Y él decimos, yo amo a Dios, yo tengo fe, pero no amo al hermano. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende? Y el Papa insiste bastante, ¿no? Y también me he fijado en la parábola del samaritano, que es el atender a los demás, que hoy en día también pasamos bastantes veces, en bastantes circunstancias,
de las necesidades que tienen los demás. Y él insiste que pensemos, meditemos en la parábola esa que dice mucho. Y luego lo que ha dicho usted en la amistad, en la sociedad, en la fraternidad y eso. Y el Papa insiste mucho en eso, en el amor y a los hermanos, en la caridad, y también insiste en que no nos queremos salvar nosotros solos, sino que tenemos que estar metidos en la sociedad y vivir en sociedad, que lo tenemos que tener muy claro. Eso es, pero eso nos hace cambiar un poco el chip. Eso ya yo recuerdo cuando estudiaba teología, una de las cosas que más me llamaba la atención era cuando decía que uno no se salvaba solo, que nos salvamos con los otros, nos salvamos como pueblo. Yo cuando oía y leía eso, me resultaba un poco extraño. Pero claro, cuando uno empieza a estudiar teología así a fondo, da cuenta de que el pueblo de Israel tenía una conciencia clara de comunidad. Y tenía la conciencia clara de que uno no se salvaba si no se salvaba la comunidad en la cual estaba el pueblo de Israel, todo como un pueblo. Y uno se salva con el pueblo. Desde la conciencia de que nosotros somos iglesia, el Papa lo dice, claro, nosotros nos salvamos como iglesia. De ahí la necesidad de formar parte de iglesia. ¿Qué ocurre? Que a veces en una espiritualidad demasiado individualista se ha acentuado tanto la salvación personal, individual de cada uno, se ha primado tanto que nos hemos olvidado de que nos salvamos con los demás. Y entonces, yo me salvo y yo soy responsable únicamente de mí, pero tú eres responsable con los demás. La solidaridad de la cual se hablaba es esto, cambiar el chip y decir, nosotros salvamos como iglesia. Y por eso, perteneciendo a la comunidad cristiana es donde nosotros crecemos, maduramos, vivimos lo que somos. Y esto, cuando el Papa propone Fratelli Tutti, esto lo traspasa a toda la realidad del mundo. Y lo más importante que nosotros tenemos que hacer es construir una sociedad fraterna, hermanos todos. Suena un poco así ideal, utópico, y a veces pues, le han acusado al Papa Francisco, pero es un poco de utópico, porque eso, ¿quién puede construir? Como han achacado a la doctrina social de la Iglesia, a veces de utópica, pero sin embargo no tiene nada de utopismo. Si son realidades, principios que están ahí, que se pueden convertir en criterios de actuación y que los cristianos tenemos que convertir en criterios de actuación para transformar este mundo en el cual nosotros como Iglesia, como comunidad, vamos generando, vamos extendiendo ese reino de Dios, construyendo esa comunidad que un día será salvada. Una comunidad que será salvada donde nosotros, evidentemente que luego cada uno es responsable de lo que hace, porque somos también de la libertad y la individualidad. Pero... Le damos un aplauso a don David y rezamos la salve.